Dios. El tema de esta noche, Jesús enseña a sus discípulos. Y vamos a estar también citando uno de los versos bíblicos que habíamos citado antes. Vamos a estar Mateo 5, Mateo 7 e Isaías 1 también. Amén. Hay otros versos que vamos a citar según vayamos a través del estudio. Pero dentro de esta unidad, ¿verdad?, que estamos estudiando ahora, estamos con la que se llamaba el comienzo, ahora el camino en Cristo que estamos caminando. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de cómo andar con Cristo que la forma que el Señor enseñó a sus discípulos. Amén. Así que vamos a estar yendo por ello. Ahora, tenemos que tener cuidado con las enseñanzas, hermano. Hay que verificar las enseñanzas. ¿Cuáles son reales? ¿Cuáles son falsas? Usted dirá, eso es bien fácil. Las que están en la palabra del Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Sin embargo, hay que estar bien claros sobre aquellos que pueden utilizar la palabra del Señor para tergiversar las enseñanzas. Porque hay personas, hasta los que engañan citan la Biblia también. Hay que estar claro exactamente cuál es el contexto de la palabra del Señor. Imagínense, por ejemplo, usted tiene un billete, ¿verdad? Dice, mira, aquí tengo un billete. Billete 5. ¿Quién es ese que está retratado ahí? Lincoln. Y aquí está el Lincoln Memorial. Si usted va a Washington, D.C., y va al National Mall, usted ve en un extremo, ve el Lincoln Memorial, ¿verdad? Pero ve, al otro extremo ve el Washington Mall. Entonces, ¿cómo usted sabe que este billete es real? Se supone. ¿Cómo usted sabe que este billete es real? ¿Ah? Tiene muchas cositas que evidencian que es real. De hecho, si usted coge con una lupa, lo que parece ser una línea, en realidad son muchas palabritas chiquitas, muchas letras chiquitas, una serie. Si usted lo pone así contra allá, le puede ver por debajo, mire, aquí tiene un 5 y aquí un 5, pero aquí dentro hay un 5 también. Usted lo pone así, lo puede ver aquí, mira, 5. Los falsos no tienen eso. Los falsos no tienen, es bien difícil hacer eso. Aquí tiene una ristra de 5 también. ¿Amén? Tiene muchas cosas. En algunos países le pones como unas líneas metálicas. Bien difícil para reproducirlas. Entonces, las líneas finas son extremadamente difíciles. Lo otro es que tiene un número de serie. Claro, usted no va a verificar. Usted puede ir a un lugar y verificar si ese número de serie es real. Usted no hace eso. Cuando usted va a pagar un billete 5 va a comprar 3 Lindbergh, al que usted no le paga no va a verificar esa serie. Pero si fuera necesario, lo puede verificar. ¿Okay? Y el papel es distinto. El papel es distinto, cierto tipo de papel tiene cierto peso, ¿verdad? Ciertos colores, su tamaño. Hay cosas que son fáciles de imitar, como el tamaño, quizá la tinta, el feeling en general. Pero la forma que huele y todo es un tipo de papel con un tipo de tinta. ¿Ven? ¿Por qué quiero ilustrar esto, verdad? Por ejemplo, a los cajeros que están en los bancos, son a los tellers, no los cajeros automáticos, los cajeros automáticos es otra cosa. Los tellers, las personas de carne y hueso, que están allá en el counter, que usted va a hacer un depósito, usted lleva un montón de billetes, ellos saben distinguir si son reales o no. Pero usted pensaría que es que a ellos le dan un montón de cursos para identificar billetes falsos. En realidad ellos no los adiestran para identificar billetes falsos. A ellos no los adiestran para saber cómo hacer billetes falsos. Usted pensaría que son súper expertos en ello. No, en eso son expertos los que falsifican el dinero. ¿Ven? O sea, tampoco le dan un curso y dice, esos billetes de 100 y de 50, ¿usted ha ido a lugares que no los aceptan? ¿Por qué no los aceptan? Porque son los más que se copian. Billetes de 50, claro, ¿quién va a falsificar un billete de 5? Un billete de 1. Falsifican billetes de 50 y billetes de 100. Hay muchos lugares que dicen, no se aceptan billetes de 100, porque no quieren pasar por el trabajo el riesgo de que sean falsos. ¿Amén? Quiere decir que son bastante comunes entonces, los que son falsos. Así que los tellers tampoco les enseñan, estos son los trucos de los billetes falsos. ¿Qué es lo que le enseñan entonces al cajero? Sí, que ellos saben cuáles son los reales. Exactamente. Ellos se enfocan en los reales. Sí. ¿Ven? Allá el tramposo se enfoca cómo hacer los falsos. Pero el cajero se encarga de decir, estos son los reales. ¿Y cómo lo validan? Hay diferentes cosas. Hay algunos que he visto que usan como un highlighter, ¿verdad? Cuando es cierto, le hacen... Sí, exacto. Pero cuando dice, espérate una cosa,
Chequean, ¿ves? Chequean el watermark, lo que se ve aquí solamente en la luz. Algunas de ellas cosas son ultravioleta, lo ponen en una luz ultravioleta y ves ciertos patrones que no lo ve con el ojo a simple vista. Para identificar. Ellos se encargan de buscar las señales de que es real. Nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo. No que usted no sepa o no le interese cuáles son las falsificaciones y las mentiras que están en el mundo. Tenemos que conocerlas también, pero eso no debe ser nuestra especialidad. Hermano, la palabra dice, vergonzoso es de hablar hasta de lo que ellos hacen en lo oculto. O sea, y errores por allá. El tiempo es corto. Nuestro énfasis debe estar más en empaparnos de la verdad, conocer la verdad. Así que ese debe ser el énfasis de nosotros como creyentes en el discipulado. ¿Sabe que el camino, el tema de lo que estamos hablando es cómo somos discipulados en el crecimiento en Cristo Jesús? Amén. Así que estamos llamados a conocer a Cristo Jesús. No necesariamente a conocer a los que se hacen pasar por Cristo Jesús. Amén. Porque ¿para qué vamos a dedicar tanto tiempo a ellos? Vamos mejor a dedicar tiempo a conocer a Cristo Jesús. Pablo mismo decía, yo quisiera conocerle y el poder de su resurrección, ¿verdad? Si es que en alguna forma llegar a la resurrección de los muertos, como estábamos hablando hace poco el domingo, ¿ok? Dice, pero yo no pretendo verlo alcanzado, pero me extiendo hacia allá, ¿ok? A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él nos dice, pues yo voy a comparar ahora cómo es esto versus los engaños que están en el mundo. Él sabe, y nosotros sabemos que hay engaños en el mundo, y no está mal conocerlos, pero sin dejar de conocer a Cristo a profundidad, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la administración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, algo que asusta de los billetes falsos es que parecen reales. Esa es otra cosa que a veces engaña y mete miedo. Los que llaman por teléfono para tratar de engañarle. Mire, yo soy de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Luma. Le vamos a cortar la luz. Porque usted debe tanto. Eso mismo es lo que debo yo. ¿Y cómo la saben? Pues porque están inventando números hasta que pegan uno. Mire, vamos a cortar la luz, vamos ahora a cortarle la luz. Si usted no nos paga tanto, por ATH móvil le va a cortar la luz. Mira, te dice, mire, mi número de empleado es tal, y yo me llamo tal, le dicen hasta el nombre a uno. Ellos saben que uno no va a verificar eso. ¿Cómo tú vas a verificar que el número de empleado de fulano está? ¿Dónde tú buscas eso? Y que fulano es empleado allá. Pero entonces tratan de arrojar unos datos que no tienen relevancia, pero que te incitan a pensar de que le dan autenticidad a lo que está diciendo. Asimismo, es el engaño, amén, de lo que es falso. Aparentan, claro, si usted ve esto aquí, y si tú has jugado Monopolio, jueguito se llama Monopolio, ¿verdad? Si yo le enseñara un billete de Monopolio, dice, ¿qué pastor? Pues eso es un billete de Monopolio, un billete de 5 que es color turquesa. Usted sabe que es mentira. Nadie se va a creer. Vaya, coña, mire, deme un billete 5 y yo le voy a dar y te vaya allí y compre 3 Coca-Cola y 1 litro de leche. Y usted sabe lo que va a pasar, va a decir, ¿pero qué es eso? Esto es una broma. Porque usted lo sabe, pero las falsificaciones no son así. ¿Sí? Las falsificaciones de la enseñanza del Evangelio son difíciles de buscar a menos que usted conozca claramente el auténtico. ¿Amén? Y ahí es que está el asunto. Por eso es que asusta, porque podría alguien ser confundido con la falsa enseñanza. ¿Sabe que la palabra nos dice? Hay un montón de lobos disfrazados de ovejas, porque pretenderán engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Amén. Como el mismo diablo al principio sí, le mintió, así exacto, a Eva. Exacto, le mintió a Eva. Amén. Le mintió a Eva. Y Eva se dejó capturar. Y Adán se dejó capturar también. ¿Ok? Así que el enfoque, sin embargo, no vamos a estar estrictamente en las enseñanzas de Jesús. Vamos a ir más adelante en otros estudios. Pero el enfoque va a ser en el engaño que nosotros mismos podemos caer presa de. Y me explico. ¿Sabe que es posible imitar cómo se comporta un creyente? ¿Verdad que sí? Solamente alguien que se sienta 2 o 3 días acá y dice, bueno, los creyentes hacen esto, que estén ora, los creyentes dicen mucho amén, los creyentes cantan los himnos, los creyentes oran, los creyentes se saludan, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pues leer en la Biblia y más o menos ya yo sé más o menos dónde quedan los libros. Y una persona podría sentarse ahí y hacerse pasar
como si fuera un discípulo del Señor. Pero ¿a quién le gusta hacer eso? Alguien que no, ¿verdad? Puede ser una persona falsa en su corazón que quiera aparentar a sí mismo. Hay muchas personas así, que quisieran aparentar como para ellos mismos, ¿ok? Lo hacen sin integridad. Es posible imitar casi igual muchas de las acciones y ademanes que hace un creyente sin ser auténticas. Bien, ahí que está el peligro. Y no tanto del peligro que está al lado de nosotros sea un imitador o sea una imitación de creyente, que nosotros pudiéramos caer en ese engaño. Amén. Ese es el asunto que tenemos que estar pendientes. Amén. Por eso es que debemos ser íntegros, transparentes y veraces. ¿Amén? Veraces en lo que creemos, que estemos completamente convencidos de nuestras acciones. Por eso es el énfasis del Señor Jesús cuando Él enseñaba a sus discípulos. Él quería que fueran personas íntegras, como diríamos hoy, del corazón del rollo, de adentro. Cristo Jesús de verdad, de buena cepa. Eso es lo que el Señor quería. ¿Ok? Si yo le preguntara, ¿verdad? Como estamos diciendo, muchas cosas son imitables en alguien que podría pasar por discípulo de Jesús, ¿verdad? Mira ciertas características externas, ciertos ademanes, ciertas disposiciones, y usted más o menos podría decir, pues, si fuera, ¿verdad? Si no tuviera el Espíritu de Dios y no tuviera ese discernimiento, se dejará llevar por lo que está por fuera, diga, tal persona. Esa hipocresía es peligrosa, primero, entre los que decimos ser siervos de Jesús porque Él nos salvó con su sangre, y ciertamente se pueden infiltrar en las mismas congregaciones personas falsas. Pablo decía, yo tuve peligros entre falsos hermanos, ¿ven? Que son cosas reales, personas que muchas veces vienen y no tienen la intención de ser santificados ni convertirse a Cristo, sino solamente venir a comparar y contender. Contra ellos tenemos que tener cuidado, pero ya ellos son ellos. Nosotros tenemos que dar fe de nosotros mismos. Hermanita, casi mire. Sí, Jesús nos dice, nos enseña a nosotros cómo identificar esos falsos cristianos. Amén. En su Hijo, por los frutos los conoceréis. Amén. Yo soy de la que observo cómo hablan y cómo se proceden entre los cristianos. Amén. Ya por ahí, uno conociendo la Biblia, el que no conoce Biblia cae, pero el que conoce lo que Dios dice, Amén. no fácilmente va a creerle a un faltante. Y usted lo está diciendo bien, el que conoce lo que dice la palabra, ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto, porque el Espíritu te revela. Cuando trae esa palabra, te revela. Amén. Nosotros nos han invitado a predicaciones. Amén. Que uno se da cuenta que en verdad y hemos cogido y nos hemos parado y no hemos ido, porque detectamos que en verdad no son lo que dicen. Exactamente. Son falsantes. Entonces, yo no le escucho a cualquier persona. Y ahí está su ejemplo. ¿Cómo usted sabe que son farsantes, por ejemplo? Sí, porque al escuchar la palabra, cuando, por ejemplo, uno que me hable mucho de sí mismo, yo a que vine a escucharlo a él de sí mismo. Por ejemplo. Yo cojo y me voy, para eso yo me leo la Biblia. Usted va ya a escuchar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a la luz, no de nadie más. Y otro asunto, me invitaron allá en Florida a una predicación de un tremendo. Cuando empezó a hablar, lo primero que hizo fue pedir las llaves de los vehículos. Digo yo, aquí estamos. Cogimos también, no, para mí no fuimos. Deja buscar la llave del vehículo, pero para irme. Otra que no estaba predicando. No, y las llaves de la casa, no solamente los vehículos. Y la gente... Digo yo, pero bueno, ¿qué le pasa a la gente tan tonta que son? Entonces, otra, aquí en Aguada, que estábamos, antes de nosotros venir a esta iglesia, estábamos yendo una allá a Aguada. Resulta que el pastor viene, se va a adelantar, terminó de predicar, y viene y se cambia de ropa. La ropa que se pone es de los reggaetoneros.
Y digo yo, ¿y qué pasó aquí? Entonces, cuando él se sube a cantar reggaetón, por ahí cogimos y nos paramos y nos fuimos. Digo yo, oh Dios mío. Y fíjese, para llegar aquí nosotros estuvimos orando y pidiendo al Señor, llevando a un lugar, Señor, donde haya verdaderamente palabras, donde no haya imitación, y iban ahí y los profetas. Oh Señor. También. Ese es otro caso. Por eso digo que hay tantas ocasiones de falsedad, pero muchas personas los consideran como veraces, como genuinos. ¿Pero por qué? Porque desconocen lo que dice la palabra. Óigame, y el asunto aquí que yo quiero hacer énfasis es, uno podría decir, como buen puertorriqueño, con el ay bendito por el medio, dice, ay bendito, pero por lo menos uno está haciendo lo que uno puede. Es que no basta hacer lo que uno puede. Uno tiene que hacer lo que dice la palabra. Amén. Y el Espíritu no nos guía al desorden, no nos guía a la gloria de nosotros, no nos guía a lo material. El Espíritu nos guía a la palabra para que conozcamos al Señor. Amén. Así mismo es, exacto. No a la apariencia, sino a la verdad. Amén, hermanita Margarita. Que la palabra dice erráis ignorando las escrituras. Exactamente. Y eso se basa en el hecho de que si conocemos la escritura, es muy difícil que alguien nos engañe con algo que no es verdad. Exactamente, hermano. Porque podríamos caer presa falsamente. Acuérdate que la ilustración del billete no es porque es tan evidente los engaños, es que se parecen mucho. Y si uno no es cuidadoso, o si uno no quiere pasar, como digo yo, el trabajo, pues uno podría caer presa del engaño o como mínimo perder el tiempo con esas cosas. ¿Va viendo? Por eso es que es tan importante que nosotros nos apeguemos a la palabra. Una vez la persona, ante este tema, porque este tema obviamente lo hemos traído muchas veces, amén, en la congregación, una persona una vez me comentó, ay, pero entonces uno tiene que, está mucho trabajo eso, de estar viendo si alguien me está predicando la verdad o no, pero como que mucho trabajo. Sí, para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra. Y sí, hay que pasar trabajo, porque acuérdate, estamos llamados a ser santos en un mundo que le pertenece al diablo. Pues, ¿qué es lo que tú crees que va a haber por ahí? En engaño, hipocresía y falsedad. Pues en ese mar estamos navegando como creyentes. Por eso es que tenemos que estar tan pendientes. Amén. Sí. Maíta Rosana. Sí, y después Maíta Margarita. Ponme Maíta Margarita. Sí. Uno ve que la persona de verdad, su corazón no está en la palabra. Por ejemplo, un cantante está más enfocado en vender su mercancía que en llevar el mensaje de salvación. Ese es el engaño de muchos de estos supuestos ministerios de música, que lo que están es dependiendo de... Tiene como un enchape. Del lucro, sí. Y usted lo ve, y mientras más lo percibe, más rápido se da cuenta. Y uno tiene que alejarse de esas personas porque no edifican la vida de uno. Y usted lo ve que todo se basa en la gloria de ellos, en la figura de ellos, en la apariencia de ellos. Ahí está Rosana. Sí, que eso también es bien importante cuando uno recién se convierte, que uno no conoce la palabra. Y ahí eso está bien susceptible. Y eso es un tiempo bien peligroso para un recién convertido. Por eso precisamente debe ser parte de nuestras oraciones también. Sí. Señor, cuando están recién nutriéndose en la palabra, tomando de la leche espiritual, que no vengan nadie a confundirlos, porque vienen personas a traer desasosiego, a traer confusión, a traer materialismo, a traer gloria del hombre, a traer falsa doctrina, a traer legalismo, confusión en las vidas del que está recién nacido en Cristo Jesús. ¿Eh? Y pretenden corromper su caminar con Cristo. Sin embargo, creyentes, los discípulos, ahora que habíamos definido qué es un discípulo. ¿Y cómo el discípulo es diferente a un estudiante? Estudiante y discípulo. Persigue sus objetivos, mientras que el discípulo aprende las enseñanzas de la doctrina de Cristo. Amén, precisamente. El estudiante, puede haber un estudiante de la palabra. Hay muchos seculares que no son creyentes y estudian la palabra. Maíta Margarita.
La aspiración mayor es llegar a ser como el maestro. Exactamente. El estudiante no necesariamente quiere ser como su profesor, pero el discípulo quiere ser como su maestro. ¿Por qué? Porque en el contexto bíblico el maestro es aquel que dio su vida por él. Amén. Y él quiere servirle de corazón y ser como su maestro, amén, como su salvador. No me gusta usar mucho la palabra maestro. Yo maestro y me siento raro. Pienso, no puedo evitar pensar en los bumper stickers que dicen que Cristo es mi maestro y esto, pero sin ser salvador de ellos, porque eso es lo que implica. Cristo mi salvador, yo quiero ser igual a él, amén. Y para ello tengo que estar seguro que estoy aprendiendo lo que él me enseña, no lo que otros dicen que es de Cristo. Y ahí que está el reto grande de nosotros como creyentes, amén. Los discípulos estamos llamados a aprender acerca de Jesús y a aprender de Jesús. ¿Amén? No solamente lo que Jesús hacía, sino aprender a Jesús, conocer a Jesús, lo que nos manda la Biblia. Mateo 5, 1 y 2, y después Mateo 7, 24 a 29, hay dos porciones que quiero dos hermanitos voluntarios que me la lean. Mateo 5, 1 y 2, ahí está, casi mira. 5, 1 y 2. Ajá. Sí. Sobre Isaías, que habla aquí de esos versículos que están puestos. Isaías 1, sí. Más adelante vamos a ir sobre ellos también. Vamos a citarlos, sí, claro que sí. Entonces, Primero vamos a leer Mateo 5, 1 al 2. Y alguien, otro hermano que busque Mateo 7, 24 al 29. Ahí está Rosana. 7, 24. No te ocurre que van a otros versículos más, vamos a leerlos también. Mateo 5, 1 al 2, ahí está casi mira, ¿cómo dice? Amén. viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice, ¿y qué nosotros aprendemos de esos dos versos? Usted dirá. A ver, expurguemos los versos que acabamos de leer. Primero que dice, hay una multitud. Pero ese fue arriba del monte. Y hay unos discípulos. Sí. Los discípulos estaban entre la multitud, pero la multitud no era toda discípulo. Allá estaba, todo allá. Y este es el contexto del Sermón del Monte. Cuando usted ve la geografía del lugar, está el mar de Galilea abajo, está el monte arriba y tiene como una concavidad. Se cree que básicamente que de ahí, por eso era que él hablaba, y eso ya está allá abajo. Entonces, él subió al monte, pero la multitud no subió al monte. Vinieron a él los discípulos. ¿Qué observamos aquí? La multitud no vino a Jesús. Los que estaban interesados fueron a donde Jesús. Los discípulos vinieron voluntariamente a Jesús. La parte clave. ¿Okay? Ellos vinieron a Jesús cuando vieron que Él se sentó como para enseñar. Ya usted se va imaginando la estampa. Dice, aquí está, la orilla del mar, la multitud se quedó ahí, porque la jarda que había que subir para allá estaba muy fuerte. Y el sol allá en Galilea en esa época achicharraba a uno. Se quedaron abajo, donde estaba la cosa más tranquila. Subieron al monte, los que vieron a Jesús que se sentó allá arriba, los que querían que Él les enseñara. Esos son los discípulos, los que quieren aprender de Jesús para ser como Jesús. A los discípulos, no a la multitud, es que el Señor, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y por ahí viene lo que llamamos el sermón del monte, la exhortación del monte, lo que llaman las bienaventuranzas, pero es mucho más allá de las bienaventuranzas. Es un sermón que tiene que ver con lo que describe el reino de Dios. Amén. Es un sermón del reino de Dios. Pero comienza diciendo, la multitud no subió, subieron los discípulos. Amén. Esa parte es importante porque la observamos con uno con cautela. Y dice, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Está diciendo que solamente hay unos pocos. ¿Cuántos eran discípulos de esa multitud? Pues había unos cuantos más. Pero ¿qué podemos decir? 20, 30 personas entre multitudes. Ya están las multitudes que seguían al Señor, miles. Y entre ellos solamente unos cuantos dijeron, voy a ir allá para aprender. Amén. Y conocer a Jesús. Importante. Así que no todos son discípulos.
pudieran haber congregantes en una congregación, pero no todos son discípulos. Un poquito alarmante, ¿verdad? Uno esperaría que todo creyente fuera discípulo. Todo creyente estamos llamados a ser discípulos, pero eso es una actitud del corazón. Un compromiso que tenemos. Exactamente. Y hoy día pueden que haya muchas personas congregándose en diferentes congregaciones, pero no les nace y no tienen el deseo de ser como Jesús. Porque más bien se quedan en lo que le han enseñado, se quedan en la encimita, se quedan en el espectáculo, se quedan en la comedia, se quedan en lo material, se quedan en la periferia, en el comportamiento de ser parte de un grupo social que tiene impresión de que están predicando la verdad. Y se envuelven en eso y se quedan ahí. Y nunca van muy profundo en la palabra, por lo tanto se quedan siempre encimita. No vamos a buscar si son salvos o no por la fe, pero la inmensa mayoría de la probabilidad es que no hayan conocido a Jesús según la Escritura. Amén. Y se quedan por encimita. Maita, Margarita y después Maita Rosa. Que la multitud lo que busca es llenar unas necesidades momentáneas, claro. Pero los discípulos han entendido que la enseñanza del maestro es para vida eterna. Exactamente. Y ellos genuinamente buscan esa enseñanza. Exactamente, muy cierto. En vez de las necesidades momentáneas. Correcto, muy cierto. Muy cierto. Maita. Y pensando yo en esos que van a la iglesia, que se quedan en la periferia, yo creo que el mundo los ala también. Sí. Del mundo, y por eso nos invitan mucho. Acuérdate que este fue entresacado del mundo y fue traído al reino de su amado Hijo. ¿Okay? ¿Usted piensa que Satanás y el mundo no lo quieren agajar y meterlo de vuelta para allá? Para la zanja, para el monte otra vez. No pueden hacer nada contra el alma que Cristo redimió. Pero óigame, pueden tratar todo para confundir y que su crecimiento sea infructuoso. Si logran que usted quite su mirada de las cosas de arriba y la fije en las cosas de la tierra. Oye, el diablo es un máster haciendo las cosas del mundo que parezcan cosas de la tierra, cosas del cielo. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso el Señor nos advierte, mira, han salido lobos rapaces, hay un montón que no van a perdonar el rebaño y van a ir contra eso y se han levantado engañadores. Allí Juan, ese viejo, se mató diciendo muchas veces, tengan cuidado con los anticristos. El espíritu de anticristo ha salido ya. ¿Hace cuánto está? Hace 2000 años está deambulando por ahí. No es el anticristo, es el espíritu que va en contra de las cosas de Cristo, que a simple vista parecería que es genuinamente de Cristo, pero no lo es. Por lo tanto, el reto que tenemos nosotros de ser extremadamente selectivos, ser santos y ser veraces, ser fieles a la palabra de Dios. ¿Para que usted cree que el Señor ha batallado y ha preservado su palabra? ¿No? El tesoro. Usted tiene un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo de Dios. Pero el segundo es hermano. La palabra de Dios. El tesoro que usted tiene es la palabra de Dios. Mire qué conveniente. Mire, usted tiene la palabra de Dios ahí. Pues está ahí. Imagínense. ¿Qué clase de bendición? ¿Se traerá algo entre manos del Señor? La palabra. Pues, ¿para qué quiere que usted tenga la palabra? Para que usted aprenda a ser un discípulo de Jesús. Amén, Maita, Margarita. El otro día, meditando en eso, pensaba que cuando estamos en el mundo, pues, nos gusta estudiar, nos gusta progresar. Y lo que queremos en realidad es un cofre lleno de prendas de fantasía. Sí. Pero cuando vamos al Señor, lo que encontramos que el Señor nos muestra un cofre lleno de piedras preciosas genuinas. Pierden su valor. Exactamente. Yo me río porque estaba hoy andando con una bolsa de esas mismas prendas de fantasía. Una bolsa literalmente de ella, que fácilmente, si se me caen por una zanja para abajo, no pierdo nada. Sí. Lo bueno es que el Señor nos exhorta y nos dice que confiemos en Él, porque el mundo podrá destruir este cuerpo, pero nuestra alma no la podrá tocar. Claro que no. Claro que no. Y eso nos afirma en creer más en la palabra. Amén. Amén. Fíjense, el común denominador del creyente que va creciendo en Cristo es que persevera en la palabra y se amolda a lo que la palabra nos va llevando. Amén. Muchas personas, especialmente los que andan en la periferia y no querer compenetrar con el Señor,
comparan a los que quieren estudiar la palabra como que muy exagerados, como que legalistas, como que no hace falta tanto, como que hay otras cosas que son, hay un mover fresco del espíritu hoy que implica no necesitar de la palabra. ¿De quién usted cree que vienen todas esas nociones, hermano? Del demonio. Lo que quieren es confundir para que usted no tenga el precepto de hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. Mateo 7:24, que lo va a leer Rosana, 7:24. Sí, exacto. Sí, exacto. La leemos otra vez para que entonces ahora los hermanitos que están en el estudio. Okay. Lucas. No, Mateo 7:24-29. Mateo 7, del 24 a 29. Ese mismo, hermano. Ok, dice, cualquiera pues que me oyese estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ese comentario que hace al final, ¿verdad? Esta porción la habíamos leído hace un ratito, ¿verdad? Donde estábamos en la oración. La gente se admiraba. Fíjate, la gente es en términos generales. Podríamos decir la multitud se admiraba de su doctrina, porque la multitud llegó a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero hay una diferencia, como digo yo, entre la multitud y los que son discípulos. Pues esa multitud dijeron, estamos impactados, estamos maravillados, porque nunca habíamos escuchado que se enseñara doctrina, o sea, se enseñara lo que tiene que ver con Dios mismo, se enseñara sobre el reino de Dios, sobre la salvación, sobre Jehová mismo. No habíamos escuchado a nadie que hablara las palabras como este varón las hablaba. Y lo peculiar era que él enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. O sea, yo lo comparo que, por ejemplo, puede haber una persona que diga, mira, esto es una novela. No es una novela, ¿verdad? Es una novela. La novela, el autor, tal. Puede haber alguien por allá que diga, que esté analizando el libro y diga, el autor tal, escribió aquí tal cosa, y yo entiendo que es esto y aquello. Lo que él tenía en mente puede haber sido esto o aquello, o podría ser esto acá. A lo mejor esto aquí quiere decir esto así, porque él no fue que lo escribió. ¿Cuán diferente es que viene el autor y dice, esto es lo que quiere decir mi libro? Pues esa es la diferencia en los escribas. Simplemente hacían copias de la palabra. Y fíjate, los escribas eran los más cercanos a conocer la letra, porque eran los que memorizaban grandes porciones y copiaban la palabra. Amén. Son los escribas, porque antes no había fotocopiadoras. Ellas eran las fotocopiadoras. Entonces, los escribas enseñaban como que no tenían autoridad, porque ellos no eran los autores de la palabra. El Señor Jesús es la palabra viva que descendió del cielo. Él enseñaba con autoridad. Pues a Él es que tenemos que seguir. ¿Está bien? Y Él, en esta ilustración, qué bonita, ¿verdad? Que ahí siempre cuando usted va, muestra la casa sobre la roca, ¿verdad? A ver si la tengo por aquí. Yo creo que yo la llegué a poner acá en algún lado, alguna ilustración. Sí, mírala, aquí está. Para que fuera. Hay un peñón, aquí no la puede ver, ¿verdad? Pero ya eventualmente, deje que podamos estar en el nuevo local, que podamos usar el proyector otra vez. Ve la piedra y las olas dándole ahí, ve la casita con las luces prendidas y todo tranquilo. Amén. ¿Por qué? Porque el que está, digo yo, cimentado en Cristo, amén, nunca se tambalea. No se tambalea ante falsas enseñanzas, hermano. No se tambalea ante todas estas puras acciones infructuosas del diablo y los que sirven al diablo. Sepan ellos que sirvan al diablo o no, es inmaterial. La parte importante es que aquel dice que oye estas palabras y las hace, ese es el que es inconmovible.
Porque hay otro que las oye, pero no las hace. Hay muchos eruditos de la Biblia. ¿Verdad que es un erudito? En inglés le llaman scholar. Una persona erudita, una persona que conoce y ha hecho unos análisis seculares de la Biblia. Oiga, y son expertos aquí y allá. Hay algunos que son expertos traductores, hermano, y no son salvos. Pero ¿cómo es posible? Repíteme. ¿Sí? Conocen la letra y no conocen al autor de la palabra. Que eso es una tragedia, hermano. Pero es porque se meten a la letra y no se meten a conocer al Señor. Y la letra de la palabra habla acerca del Señor. Por eso decía Jesús, escudriñen las escrituras. Le decía a los fariseos, que eran los más que escudriñaban la escritura, digo, que vuelvo y les digo, expurguen las escrituras. Porque en ellas a ustedes les parece que por tener las escrituras tienen la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. La resurrección y la vida. Eso es lo que quería decir el Señor. Y que no es estudiar la letra. Es conocer a Jesús. Amén. Y venir a su servicio y a su emulación. Amén. Nosotros ser los que imitamos al Señor Jesús. No por imitar según la obra, sino porque le amamos. Amén. Y usted quiere ser como Él, para la luz y sal de la gente que está alrededor suyo, hermano. Eso es supremamente importante. Esa es la otra razón por la cual usted debe ser el mejor discípulo de Jesús. Porque pretende el Señor que hayan imitadores suyos. Ahí uno se empieza a asustar. Imitadores de mí. Usted dice, sí, imitadores suyos, hermano. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Créame que eso es algo apabullante que considerar todos los días. Dice, he aquí un nuevo día que Dios me ha dado para que otros vengan a imitarme. Y usted dice, casi se queda inánime, como uno dice, casi sin moverse. Digo, pero no, muévase en Cristo Jesús. Confía en el Señor, confía en su palabra. Porque usted está puesto para hacer. ¿Acaso no nos dijo el Señor que somos luz y que somos sal? Esta sal para salar y la luz para alumbrar al mundo que está perdido, para brillar con la luz de Cristo. Pues amén, ahí está. Así que enseñanzas claves de Jesús que todos los discípulos deben creer. Por ejemplo, mencióneme una. No vamos a hablar de ella, pues nos cogen las navidades de tantas cosas buenas que podemos hablar del Señor. Una enseñanza clave acerca de Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no podemos, sin reconocer nuestro pecado, no hay salvación. Enseñanza clave. Esa casi no se enseña ya hoy, hermano. En los ámbitos religiosos, culturales, folclóricos de nuestro país. ¿Qué más? ¿Qué otra enseñanza clave vemos en la Escritura? Que la bendición está en obedecer, en hacer lo que nos dice, amén. No en oírlo. Esa es la verdadera bendición, esa es hacer los preceptos del Señor. Amén. Y sus mandamientos no son gravosos, dice, no son pesados. Amén. Maíta Margarita. Es mejor saber poco de la palabra, no tener títulos en la palabra, pero ese poco que sabemos obedecemos. Amén, muy cierto. Que saben mucho y no obedecen. Exactamente, muy cierto. Muy cierto. Yo aborrezco los títulos, yo. Poner la palabra por obra. Ganados y sin ganar. Hay personas que estudian, tienen un diploma, yo aborrezco todo eso también. Pero la peor ofensa que me pueden decir a mí es que me digan reverendo a un sitio. Me llega así reverendo, yo lo voy a sacar aparte y le explico, como le he explicado a varias personas, que el reverendo fue el que me salvó a mí. Tenemos que huir de esa falsa concepto de nosotros, hermano. Usted es un esclavo de Cristo, usted no es un reverendo. Amén. Usted es un santo, una santa del Señor, pero no deja de ser un siervo, una sierva del Señor. Amén. Ese es su título de propiedad. Y esa es la gloria suya, que usted sea siervo y sierva del Señor. Ahí está Casimiro. Sí, el que construye su vida basándose en su propio pensamiento no puede llegar a la estatura de Cristo. No. Esa es su barrera.
La barrera del yo y de la gloria de ellos. Ahí que está. Viene el derrocamiento, que cuando vienen las pruebas, las aflicciones, no puede permanecer. Amén. Amén. En cambio, si nosotros nos sujetamos, somos en verdad siervos y obedecemos y hacemos tal como, entonces ahí obtenemos la victoria de que Cristo está con nosotros y en medio de la prueba nos va a ayudar a sobrepasar. Exactamente. Como lo dice en Isaías cuando habla en el 43, dice, cuando pases por el agua, no te negarán. Y tú vas a llegar. Por el fuego no te quemará. A lo mejor sientes el calentón del fuego, pero no te va. A lo mejor el agua te llega hasta el bembe, pero no te va a ahogar. Amén. Es muy cierto. Todas nuestras victorias están basadas en Cristo Jesús. Amén. Si bien no hay victoria, en mi propio concepto estoy hace rato arruinado. Exactamente. Muy cierto. Ahora bien, si retomamos donde el Señor Jesús dejó las enseñanzas del Sermón del Monte, claro, estamos hablando del Sermón del Monte sin ir necesariamente al contenido, ¿verdad? Pero usted lo conoce, porque lo que queremos ver es del concepto de ser un discípulo como tal. Mire, una característica clave del Sermón del Monte, una frase que el Señor usaba mucho es: ustedes oyeron que fue dicho. Sin embargo, yo os digo otra cosa. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a los que os ultrajan. ¿Sí? Si alguien os pide, dale. Exactamente, o sea, y la gente decía. Entonces, les enseñaba como el que sabe lo que está diciendo, como que es el autor de la palabra. ¿Va viendo? El discípulo tiene que saber diferenciar lo que oigo, lo que dicen por ahí, versus lo que el maestro, mi Salvador, me está diciendo. Amén. El reto del Señor era precisamente ese. Si nos fuéramos a dejar llevar, en el contexto del tiempo donde Él estaba, por ahí están diciendo un montón de cosas. Allá hay uno, saduceo, que decían, no hay resurrección. Los sacerdotes decían, no hay resurrección, porque mira este problema. Aquella mujer que tuvo 7 maridos, en la resurrección, sí hay resurrección. ¿Cómo Dios va a resolver ese problema? La mujer va a ser esposa de los 7. Eso no se puede. Por lo tanto, no hay resurrección. Cualquier persona que anda por ahí sin abundar en la palabra del Señor dice, eso es verdad. El Señor le dice, ustedes yerran porque no conocen las Escrituras y echan por tierra el poder de Dios. No queda el Dios de Abraham. Por eso, porque Dios no va a ser así. Dios, amén, Dios va a hacer que los que están en la eternidad sean como ángeles, dice. Que no tienen necesidad de casarse, porque no tienen necesidad de reproducirse, ¿verdad? Y ahí va otro énfasis más, que va en contra de lo que el mundo dice. ¿Sabe que la gente hoy se casa porque sí, para hacerse compañía? Está bien que usted se haga compañía cuando ya pasó la época de reproducirse, pero cuando usted está joven, yo creo que muchos muchachos que están acá y se casan y dicen, yo no voy a tener hijos, yo no me casé para eso. O dice, o por lo menos yo no, bueno, no dicen ni eso. Yo no me metí a convivir para eso, porque tampoco se casan. No quieren ser hijos, no se casan. ¿No? Entonces, digo, ¿para qué esto? Porque esto es completamente al revés. ¿Y sabe qué? Hay muchos que se congregan, hermano. ¿Cómo es posible? En que está el asunto del mundo metiéndose en lo que se conceptúa como gente que se congrega, congregantes, digo yo, son parte de la multitud. Pero ¿por qué no persisten en la enseñanza de la Biblia? ¿Por qué? Por la confusión y porque quieren hacer las cosas según ellos, para la gloria de ellos, no para la gloria del Señor. Manita, Lucy. Cuando él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, yo no soy Dios de muerte. Fue en ese mismo contexto. Lo que yo entiendo es que las almas de ellos están allá. Pues claro, lo que él quiso demostrar es que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos. Exacto. Estaban vivos en la eternidad. Sí. Por eso él dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Como dice, Él es Dios de ellos todavía, porque ellos están vivos en la eternidad. ¿Está viendo? O sea, yendo en contra y aclarando lo que los falsos religiosos estaban diciendo. O sea, que hay personas que con la boca llena pueden decir el disparate y por sus credenciales pretenden que usted se coma el disparate. Pero cuando usted conoce la palabra, usted sabe de lo que estamos hablando, hermano. Ahora, si reseñamos rápidamente, ahora dice que el tiempo avanza y queremos ser sabios con el tiempo. Si volvemos de nuevo, ¿se acuerda Mateo 5? A medida que así mira yo el verso 1 y 2. ¿Ok? Si me deja leer unos cuantos versos más allá, no los vamos a leer todos, los siguientes versos. Después que decía, abriendo su boca les enseñaba diciendo, hasta ahí leyó la hermana, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Leamos otro más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Pequeño error aquí. Un segundo. Sí. Exactamente. Muy bien, perfecto. Segundito, hermano. Es que hubo un pequeño mishap aquí. A veces, para que siga la grabación. Un segundito. Perfecto. Aquí estamos. Amén. Así que el Señor, por ejemplo, la primera que vemos aquí, dice, estas son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Una persona humilde. Amén. Que se acerca a la palabra. Sí. Con humildad y con deseo Exacto. de Exactamente. de aprenderla. Exactamente. No es, por ejemplo, usted ha oído el refrán en Puerto Rico, fulano no tiene espíritu. A veces si uno piensa en eso, eso no es el tipo de espíritu que está hablando aquí. Yo batallo mucho con esto, pero yo recuerdo a uno el abuelo de mis primos, decía, fulano, tío tuyo, bendito, ese no tenía espíritu. Por eso fue que yo lo casé con una mujer que era lista para ver si tiraba para adelante. Hablando en el mundo. Hablando de mucha gente inconversa yo. Porque no tenía espíritu. Como que no emprendía, no era emprendedor. Pero eso no es el espíritu que está hablando aquí. Pobre en espíritu es la persona que no siente las ínfulas de darse la gloria, ¿verdad? De hablar de ellos o pretender estar enseñados ya, sino que es humilde, manso y se somete a Cristo Jesús. Ese es el contexto de ser pobre de espíritu. ¿Y qué dice? De ellos es el reino de los cielos. Como dice, empieza con esa primero. Porque esa es la expectativa de que el Señor diga, los que son mis discípulos, que están salvos por la fe en Cristo Jesús, esa es la primera característica. En cuando usted ve a alguien que no es pobre en espíritu, ¿qué pasa, hermano? Pues que no es parte del reino de Dios. Es tan sencillo. Como la hermana estaba diciendo, por el fruto vamos a conocerles. Amén. La arrogancia, la prepotencia, no tiene nada que ver, no es una característica del espíritu, hermano. Son características de la carne. No quiere decir que en un momento de debilidad alguien no pueda pretender, diga, ya. Pero una persona que diga, yo soy cristiano, y siempre es un prepotente, y siempre es el pedante de la película, ya usted sabe lo que hay en su corazón. Ahí está casi, mira. No, y que una persona pobre en espíritu no tiene confianza en sí mismo, tiene Amén. confianza en aquel que En el que nos salvó y nos redimió. Muy cierto. Y si usted sigue meditando, se va dando cuenta, ¿verdad? De todas las raíces. Que Cristo vive en él. Exactamente. ¿Y qué usted cree de la otra? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué razón lloraría el creyente? por ver la injusticia que hoy se ve en el mundo. Ver la injusticia en el mundo. Ver la maldad en el mundo. Ver La mentira. sí, el aparente, apabullante dominio de la maldad en el mundo. ¿Y cómo serán consolados? Señor. Porque eso se va a acabar un día, hermano. Sí. Entonces, toda esa lágrima, el Señor la va a enjugar. Enjugar es cuando le meten un paño, ahora le sacan todo eso. No llores más nada, no hay que llorar nada. Amén. Porque ya todas esas cosas se van a acabar. Eso se va a acabar un día. El Señor tiene propósito con todas esas cosas, pero eso se va a acabar un día. Va a acabar. Pues esa es la consolación.
Cogemos una más. Los mansos. Habían 2 comparaciones de mansos en la Biblia. La primera era de nuestro Señor Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Humilde es la palabra pobre en espíritu, lo mismo. Manso y humilde de corazón, para que ustedes, ¿verdad?, logren el descanso de sus almas. Sí. Y después decía, aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres sobre la tierra. ¿Va viendo? Entonces usted dice, tenemos otro ejemplo de mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es literal, hermano. Sí. ¿Quiénes son los que van a estar en los cielos nuevos y la tierra nueva? Los que son de Cristo, los que son siervos. La palabra manso implica la servidumbre. Los que son siervos de Cristo son los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Esos estarán en la eternidad. Pues, ¿cuál es su herencia? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque ya no va a haber más poca vergüenza en los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Ellos serán allí glorificados y serán galardonados. ¿Cuándo usted ha escuchado que a un esclavo le dan galardón y le dan premio? En los cielos nuevos y tierra nueva. Y los premios que son buenos, porque aquí te puede ir a un sitio, va a un sitio por allá, y te coge una cajera que cae, le da un trofeo que vale 5 pesos. ¿Para qué usted quiere eso? Ahora, en lo que le va a dar el Señor permanece para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Allá vamos, hermanos, en nombre de Jesús. Muy bien. Una parte, ¿verdad?, que habíamos escrito, la siguiente: adoptar una actitud para aprender de Jesús es un paso necesario para sus discípulos. Pero eso no es el paso final, y lo vamos a reseñar a ese en unos cuantos momentos ahora. ¿Ok? El paso final, estamos aprendiendo, o sea, dijimos, primer énfasis, aprender de Jesús y las palabras de Jesús. Pero no se queda ahí. Tenemos que obedecer lo que aprendimos. ¿Está viendo? Porque si no, nos quedaríamos como la multitud. La multitud de oye las palabras. ¿Cuánta gente te conoce por ahí que cita la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que ese es el versículo que más le encanta a la gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no en el contexto. En todas las cosas soy enseñado. Por todas las cosas yo estoy agradecido. Sé pasar estrechez y sé tener abundancia. Amén. Sé tener aquello y puedo padecer necesidad. En todo soy enseñado y en todo estoy persuadido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La parte que el mundo no mira es yo pasarla mal. No. Yo voy a mí. El camión que yo quiero comprar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin tener en cuenta si es la voluntad de Dios. El mundo usa mal la palabra, pero usted está llamado a conocer la palabra, lo que el Señor enseñó, y a ponerlo por práctica. ¿Ven? Para eso está el Espíritu Santo de Dios, ¿saber? Para que usted vaya viviendo la palabra. ¿Ven? Que sea, como dice la palabra, cartas abiertas al mundo. Quiere ver usted, o aquel de allí, o este de acá, ¿qué es un hijo, una hija de Dios? Pues para eso está usted, hermano, viviendo la palabra. Entonces el Señor. Amén. Así que el discípulo aprende para ponerlo por obra. Por eso dice, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El hacedor de la palabra, ese es un discípulo. Amén. Mire, por ejemplo, Mateo 7, 15 al 17. Amén. ¿Me permite que lo lea? Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no, porque implica, ¿verdad? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si usted tiene un árbol que lo que da son chinas agrias, la semana que viene no la va a dar dulce. Igualmente, si un palo de aguacate, la otra semana no va a dar guanábana. Es su fruto fijo. Lo que está diciendo es, cada cual escoge su camino. Hay falsos y hay veraces. Ven, Margarita. En estos tiempos que uno ve maldad que uno nunca había visto, eso está más que importante uno de saber lo que hay. Falsos predicadores
falsos cantantes. Y hay que tener tanto cuidado, creyentes. tanto cuidado. Por eso Pablo decía, yo estoy ante tantos peligros. Porque es como si la iglesia quisiera imitar al mundo, o los creyentes quisieran Y ahí es que está el asunto. imitar al mundo, pero no puede ser, necesitamos a Cristo. Eso se llama la apostasía, cuando la iglesia quiere imitar al mundo en lugar de imitar a su Salvador. Pero decimos iglesia en general, las congregaciones, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, dice la palabra, con sus pasiones y deseos. Amén. Lo que pasa es que hay mucho imitador del mundo y quieren hacerse pasar por hijos e hijas de Dios. Contra ellos es que tenemos que tener cautela, pero a la misma vez interceder por ellos también. Pero al principio recuerda que le estaba diciendo, hay una gran dificultad en que ellos vengan al conocimiento, porque es que se han criado de una forma bajo unos preceptos engañosos. ¿Okay? Y ya tienen a veces el entendimiento endurecido. El Señor lo puede ablandar, pero tenemos que tener, hay veces, hermano, que ya, yo les digo, a veces yo los considero, y digo, mejor es orar por ellos y esquivarlos, porque están tan enmarañados en toda esa falsedad, que uno dice, ¿cómo se desenreda eso? Eso le toca al Señor desenredar eso allá, nosotros no podemos hacer. Y usted argumenta, y usted le dice, y habla aquí y allá, pero ¿cómo tú vas a decir esto, que el Espíritu hace estas cosas, y el Espíritu Santo dice aquí esto? No, pero es que aquí habla tal cosa, y yo siento, y yo aquello, tiene una maraña, una cosa ahí, tiene una mezcla de sentir, de pensar, de escuchar, de opinar. Yo como es que eso no es lo que nos llama a opinar, ni a sentir, ni a experimentar, nos llama a ser hacedores de la palabra. Y nos advierte aquí, tenemos que tener cuidado de los lobos vestidos de oveja. ¿Ok? ¿No te ha pasado? En el momento tú oyes algo, ¿ok? Que no es verdad. Porque tú conoces la palabra y escuchas algo que no es verdad. Pero la gente espera que tú hagas las cosas según la gente las hace y no según lo que dice la palabra. ¿No ha pasado eso? ¿Sabes qué pasa mucho en Puerto Rico? Que a la gente no se le puede decir la verdad. La gente se ofende, la gente son de vidrio finito, de compran. Entonces no le puedes decir la verdad a la gente. Si te cogen diciendo la verdad a la gente, por más tranquilo que se la diga, dice, ay, tú eres un apabullante, una persona que no tienes amor por los demás. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Porque tú le dijiste la verdad a la persona. El mismo Señor Jesucristo dice, me convertí yo en vuestros enemigos por decirles la verdad. ¿Eh? Entonces, en nuestra cultura, eso es algo que se percibe. ¿Qué se percibe de un creyente? Allá el creyente le hacen todas las pocas vergüenzas que sea, y el creyente está así tranquilo y no reprende la maldad. Pues claro que hay que reprender la maldad. Y al malo hay que decirle la titerería que hace, hermano. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice la Biblia, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar y a percibir para la batalla? Amén. Que hay un mal concepto del amor. El amor creyente es, olvídate, todo está bien, sigue para adelante. No te digo nada, porque pues, soy creyente. Se supone que yo solamente sonría ante todo lo que está pasando. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Por eso digo que hay que tener conceptos bíblicos y no según nos dice la cultura, el folclore, hermano. Hablamos de la roca que es Cristo, no lo vamos a volver a mencionar. Amén. Y hablamos de alguna enseñanza que vimos en los primeros versos allá de Mateo 5. Amén. Ahora bien, Mateo 7:21. Mateo 7:21, hermanita Rosana leyó el 7:24 en adelante. Sí. Pero el 7:21 mete miedo. Mire. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es un versículo terrible, hermano. No le da carcoma. De momento dice, soy yo de los que dicen Señor, Señor, y no voy a entrar en el reino de los cielos. ¿Okay? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando dice, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a entrar en el reino de los cielos? ¿Ok? Mire, Isaías 1:11, ahorita la hermanita Casimira lo estaba mencionando. Isaías 1:11 explica esto, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gordos.
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Qué quiere el Señor entonces? Un corazón contrito y humillado. Pues, ¿cuál es el contexto entonces de lo que está diciendo en Mateo? Hay muchos que dicen, Señor, Señor. Y no es su Señor nada. Ellos dicen, Señor, Señor. Pero Él no es su Señor. Ese es el contexto que está hablando aquí en Mateo 7:29, de la boca. Con la boca es un mamey, como dicen, ¿verdad? Por eso dice, no es que todo el mundo que usted lo va diciendo, ay, papito Dios, bueno. No todo el que dice así va a entrar al reino cielo, simplemente porque da la apariencia que es de Dios o de Cristo. Sino, ¿cómo lo sabemos? Cuando hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es vivir humillado, huir de la hipocresía y vivir sometido al Señor. Amén. Ese era el problema que estaba narrando Isaías. ¿Sabe qué pasaba en el contexto del pueblo de Israel en Isaías? El pueblo de Israel era bueno diciendo, allí están los amonitas, esos son unos demonios. ¿Ah? Allá están los asirios, el diablo en candela son esa gente, son malos con velocidad. Los edomitas, esos son los más traidores. Amén. Los que descienden de Saúl, hay que darles derecha. Los moabitas, eso es basura, eso no sirve para nada. Entonces, ¿y ellos? Mire cómo le dice el Señor. ¿Y ustedes? Que se matan haciendo sacrificios allí. Y a mí eso es lo que me da asco. Entonces dice, oye, ¿y a quién entresaca el Señor entonces? Dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces hasta ver los profetas? Yo, mira, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Amén. No quiero apariencia. Quiero un corazón que me sirva de corazón. Un verdadero discípulo. Lo que quiere el Señor. Maíta, casi mira. Sí, por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos presentamos al Señor para venir a brindarle a Él alabanza, oración. Amén. Tenemos que tener cuidado con qué corazón, qué hay en mi corazón cuando Exactamente. yo vengo a alabar y a adorar. Exactamente. Tengo mi corazón puesto en un pensamiento que no glorifica al Señor. Está mi corazón afanado pensando en las cosas que necesito, que voy a hacer. O sea, Dios quiere que nosotros vengamos a Él en un tiempo exclusivo que sacamos para Él. Amén. No un tiempo de rutina, ni cantar por cantar. Claro. Es con un corazón devoto, con una pasión, Amén. con una entrega real, sincera. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Así como se lo pedía al pueblo de Israel, los judíos, a nosotros también nos lo demanda. Amén. Él pide de nosotros, como dice en Romanos 2:12, que nos acerquemos a Dios para ofrecer sacrificio puro, santo, agradable a Dios. En nuestro culto. No es que yo quiera, racional. no es en el que yo me deleite, es en el que Dios está pidiendo. Amén. Porque de nada hacemos que nos reunamos aquí para alabar y glorificar a Dios y no se vean resultados. Exactamente. Cada quien anda en su mente, en su mundo. Muy en su cierto. mundo, y que eso hay que tener, tenemos que conjugarnos todos en un mismo pensamiento. Muy cierto. Y en un mismo espíritu. Muy cierto. Porque nada logramos, a Dios nadie lo puede engañar. Exactamente. Él es especialista en leer corazón. Y ese es el énfasis. El énfasis es en nuestra sinceridad con el Señor y no en la hipocresía, que es lo que hemos estado, es el otro tema subyacente de lo que hemos estado diciendo. Maíta Margarita y después la Maíta Rosana. Uno de los obstáculos grandes que tenemos delante de la presencia del Señor es cuando hay falta de perdón en nuestro corazón. Ajá, porque muy cierto. nos sentimos tan importantes que no merecíamos la ofensa. Exactamente. Entonces nos negamos a perdonar. Exactamente. Y eso es una carga Eso para es que lo primero que hay que sacar y es una ofensa para Dios. Sacar nuestra propia justicia siempre de nuestro corazón. A nuestros enemigos. Exactamente. Por eso que tenemos que ver sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice. De él mana la vida. Amén. Maíta Rosana. Sí, que había uno de los versos del estudio de hoy que hablaba sobre el corazón. No me acuerdo si era en Jeremías que estaba. Es que no, se me perdió el papel aquí. Sí, si quiere leerlo, sí. Pues yo no lo he citado todo, ¿verdad? Por la limitación del tiempo. Jeremías 7:19. Si quiere lo podemos leer. Jeremías 7:19.
7 era. Sí. 7:19 dice. No es eso. 17:9. 17:9 es al revés, exacto. 17:9, no 9:17. Sí, 17:9 y 10. Exacto, engañoso es el corazón. Ese mismo, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Exactamente. El Señor conoce el corazón. El Señor es el que conoce el corazón. Nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Por eso es que Él sabe quiénes son sus discípulos. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y estamos llamados a mantenernos siempre en la enseñanza que sale de la boca del que nos redimió. Amén. Es el tema central de lo que hemos visto hoy. Nos detenemos aquí. Tema de la semana que viene: Jesús prepara a sus discípulos. Aquí es Jesús enseña. La semana que viene Jesús prepara a sus discípulos. El tema número 4. Vamos a estar en Mateo 10. Es la parte central. Efesios 6. Marcos 6 al final. Y Lucas capítulo 9 al final también. No se preocupe, porque cuando vayamos el domingo va a estar redactado en el programa. Ahí lo puede dar su repaso. Pero si quiere, Mateo 10, Efesios 6, Marcos 6 y Lucas 9. Amén. Bendito sea el Señor.